va más como en la forma en que cada uno contestamos nuestro examen, ¿no? La parte Mm, de análisis es como más lo que cada uno tiene. exacto. Como les estaba explicando, al principio la primera parte era de selección múltiple, esas 10 puntos de selección múltiple sumaban 2,5 todos en total, perdón, valga la redundancia, y el otro 2,5% lo conformaban las preguntas abiertas, ¿sí? Entonces todo dependía de su capacidad de argumentación con base en los temas que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, recomendaciones para seguir estudiando. Vean muy bien las noticias que les pongo cada semana, véanse los videos, he procurado que los videos sean llamativos, que sean interesantes, que vayan acordes al tema, léanse los textos guía, realicen juiciosamente los trabajos, ¿sí? Porque todo eso nos va llevando a construir el, el núcleo y no solamente es para ganar el examen y para tener buenas notas, sino para que haya un verdadero proceso de aprendizaje y la gestión humana ustedes finalmente la entiendan como un área, un proceso del cual ustedes como administradores se van a servir para estratégicamente gerenciar y liderar el activo más importante de las organizaciones, que son las personas. ¿Sí? Bueno, hasta acá alguna pregunta, ¿no? Ok, me alegra que ya haya sido claro el tema del parcial. Sé que a veces genera un poco de angustia y además cuando a veces nos demoramos en las respuestas por este medio virtual. Sin embargo, he tratado pues como de que a todos les vayan quedando claras sus situaciones. Listo. Voy a compartirles rápidamente la presentación de hoy para que nos hagamos una idea del tema en el que estamos, cómo vamos y nos preparemos para la entrega dentro de 8 días. Entonces, aquí vuelvo y hago hincapié en los efectos de una mala contratación o de un mal proceso de selección, caída en la productividad, pérdida de tiempo, costos de reclutamiento y entrenamiento, efectos negativos en la relación con el cliente, pérdida de confianza de los empleados y por consecuencia pérdida en disminución de ventas. Miren todo lo que afecta a la cadena de valor de una organización. ¿Qué es lo o cuál es la clave del éxito en los procesos de selección, de inducción, de contratación? Promover que haya un ajuste de la persona y un ajuste de la empresa. ¿Sí? Ambas partes deben ajustarse para llegar al éxito en el rendimiento y llegar al éxito en el propósito de la organización. Importantísimo entonces en ese paso a paso, saber diseñar el currículo y más que eso, la descripción del perfil, que ese sería uno de los puntos a analizar para su siguiente entrega, que debemos analizar críticamente en el perfil o la descripción del cargo que vayan a elegir de la empresa que ustedes seleccionen. A partir de 1960, como les explicaba en el video, un señor llamado Gary Becker, dijo, venga, es que no es suficiente con que solamente miremos las habilidades, perdón, la personalidad de un sujeto que va a entrar a la empresa o una entrevista, porque una persona nos puede decir muchas cosas, pero en realidad no tener la experticia para desenvolverse. Entonces diseñó algo que se llamó la entrevista por incidentes críticos, que es uno de los documentos de apoyo que ustedes tienen para el entregable. Y en esa entrevista por incidentes críticos, lo que él buscaba era determinar cuáles eran las conductas y habilidades que llevaban al éxito en el desempeño de un trabajo o en el rendimiento para ejecutar un cargo o un puesto, ¿sí? Y lo que empezaron a determinar él y McClellan fue el que desarrolló la entrevista por incidentes críticos, fue decir, no, es que lo que debemos buscar en los procesos de selección
para los candidatos más idóneos es mirar sus comportamientos. Lo que se observa se puede medir, lo que se mide se puede revisar, lo que se puede revisar se puede mejorar, ¿sí? Simplemente con decir o con revisar un título o con revisar muchos cartones no es suficiente, también hay que mirar la habilidad y el comportamiento de la persona individualmente, en grupo y con la organización. ¿Sí? Ok, sí, por favor. Hay una persona con el micrófono abierto. ¿Qué debemos cuidar cuando estamos en un proceso de selección? Cuidar que las personas no sufran discriminación, cuidar todo el tiempo la dignidad de los candidatos y cuidar su intimidad, siempre que estén desarrollando un proceso de diseño de cargos, un proceso de selección, porque esto va a ser sensible e inherente al mismo. ¿Ok? Bueno, este video se lo subo. Aquí hasta acá les había dado un resumen de los temas que llevamos, perdón, de los temas que llevamos: historia de la gestión humana, estructura organizacional, cultura y clima organizacional, que eso va dentro de comportamiento organizacional, motivaciones y necesidades, generación de valor de Dave Ulrich, competencias, conflicto y negociación, selección y me faltó poner liderazgo. Esos son los temas que llevamos hasta ahora. Sí, esos temas también van entrando al final. Para el examen final me falta el punto 10 que es liderazgo, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ya revisamos el parcial. Les dije charlemos sobre el parcial, ya lo revisamos. Y para introducir el tema de políticas, esta semana, ayer, perdón, les dejé un video muy interesante, de un conferencista japonés que nos habla acerca de cómo crear una cultura organizacional con base en los principios, ¿sí? Y les genero o les dejo unas preguntas claves. Si tuvieran que diseñar los principios para su propia organización, perdón, las políticas para su propia organización, ¿qué principios quisieras que todos tus empleados compartan y qué estrategias desarrollarías para llevarlos al éxito? Entonces, quien no haya tenido la oportunidad de ver la conferencia, revísenla, que es bien interesante. Sí, es muy interesante, es un poco larguita, pero sáquenle el rato porque pueden extraer muchos elementos para su gestión como administradores. Y también les propongo que elijan al menos 2 frases que les hagan sentido de este conferencista japonés. Una de las frases que a mí más me llamó la atención es que tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Bueno. Y entrando en materia, para el tema que ustedes van a revisar en Política General de Gestión del Talento Humano, disculpen, aquí me atrevo a poner un poco más de texto en esta diapositiva, ustedes me disculpan, pero es para dejarles la definición clara de qué es una política. Una política se refiere al conjunto de criterios generales que orientan la acción y al mismo tiempo fija límites, enfoques de trabajo, los cuales deberán o habrán de realizarse y que requieren la decisión de un jefe para poder ser aplicadas. La importancia de esta política radica en que los efectos repercutan en las demás políticas particulares del personal, tales como el reclutamiento, la selección, la contratación y demás áreas de la organización. ¿Por qué debemos hablar de políticas en las organizaciones y políticas propiamente en la gestión humana? Porque con base en la planeación estratégica, con base en la misión, la visión y los propósitos, objetivos organizacionales, se deben sentar los criterios que van a delimitar la acción. Por ejemplo, tenemos una organización que se caracteriza
por su innovación y creatividad, y esos son uno de los valores que comparten, pues en el proceso de selección en las políticas eso debe quedar registrado. Todas las personas que ingresen eh, a la organización deben compartir el valor o los valores de la innovación y la creatividad. Entonces, alguien que vaya a diseñar el proceso de selección o a ejecutarlo, deberá primero revisar las políticas para saber qué orienta su acción. ¿Listo? Entonces, por eso es fundamental revisar y definir políticas en las empresas. Este es un gráfico que van a encontrar en el texto guía que nos habla para la definición de las políticas que debemos tener en cuenta el entorno o el macroentorno. ¿Qué es el macroentorno? Son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta e interfieren directamente en el hacer de nuestras organizaciones, pero que no podemos controlar. Por ejemplo, la situación económica del país y del mundo. No la podemos controlar, pero sí interfiere directamente en nuestro actuar en las organizaciones. La competencia, nosotros tampoco podemos controlar nuestros competidores, qué desarrollos hacen, qué precios fijan, en dónde comercializan sus productos, pero sí debemos hacerle seguimiento a la competencia para saber nosotros en qué estamos con respecto a ellos. Por aquí, discúlpenme, si alguien me lee que sigue, creo que sigue lo legal o lo tecnológico. Legal, lo legal. Legal, exacto. Nosotros no podemos cambiar las leyes del país porque no pertenecemos a la rama legislativa, ¿sí? Pero sí tenemos que conocer las leyes para saber qué delimita o enmarca nuestra acción en Colombia, o si fuésemos a otro país a trabajar o a hacer una estrategia de internacionalización, conocer las leyes propias de ese país. Lo mismo, por ejemplo, que la tecnología. Eh, Conocer los desarrollos tecnológicos y eso cómo afecta directamente en la empresa. Por ejemplo, ahorita con el grupo presencial de gestión humana hablábamos que Blackbuster fue una empresa muy fuerte en temas de comercialización de películas y eran películas físicas. Blackbuster no estuvo enterado de los desarrollos tecnológicos y con la llegada de Netflix Blackbuster se quebró, ¿sí? Entonces fue un aspecto que no pudo controlar, pero si lo hubiera identificado a tiempo, pues hubiera fortalecido su estrategia interna para estar a la vanguardia en tecnología. Lo mismo que la cultura. Por ejemplo, Carrefour es una empresa que quiso llegar a Japón y en Japón no tuvo éxito, se quebraron porque los japoneses no estaban acostumbrados a mercar o a comprar sus bienes o sus víveres en tiendas tipo retail como Carrefour, sino en pequeñas tiendas y estaban acostumbrados a comprar en el día a día. Entonces, por eso, por no hacer lectura de la cultura de consumo y los hábitos de Japón, Carrefour se quebró. Allá no tuvo éxito. Lo mismo en lo social y todos los otros aspectos del macroentorno que interfieren directamente en la organización. Luego hay que entender las políticas globales de la organización, que son esa información de los procesos claves a partir de los objetivos, la misión, la visión, y con base en eso empezamos a mirar cada uno de los procesos de la gestión humana, el inventario de habilidades que queremos que compartan los colaboradores, el proceso de requisición. Acuérdense si va a ser una requisición externa o interna, cómo se va a hacer el reclutamiento y la selección, cómo va a ser el proceso de contratación, de inducción y socialización de esos nuevos empleados, cómo se va a fomentar el desarrollo del personal, el seguimiento y la ruptura laboral o placement, ¿sí? Cómo se harán evaluaciones de desempeño y con base en eso cómo serán los cambios previstos, si van a ser por promoción, por transferencia, jubilación, muertes, despidos, y eso cómo se tiene todo documentado en los procesos, ¿sí? Entre más documentado, más eh, organizado al interior de una empresa, este proceso, pues más se va a delimitar la acción, más coherencia va a haber
y más sincronicidad en el hacer y también más confianza. Por ejemplo, en estos días, una directora de gestión humana de una empresa de acá de Sabaneta me decía que no tenían claras las políticas de compensación laboral. Y, por ejemplo, cualquier empleado llega allá a la dirección de gestión humana a solicitar un préstamo a la empresa y la empresa se lo da sin ningún criterio a cero interés. Pues eso es muy bueno para los empleados, pero a la empresa le está generando pérdidas. Entonces ella me decía, por ejemplo, si llega un empleado a solicitarme un préstamo para cubrir la enfermedad de su hijo y yo soy mamá, entonces de una le voy a hacer el préstamo. O si llega un empleado a decirme que quiere un préstamo para comprarse una moto de alto cilindraje y a mí no me gustan las motos, entonces yo no le voy a dar el préstamo. Mientras que si tuviera una política clara, definida, por ejemplo, decir, mmm, aquí se hace un préstamo bajo las siguientes condiciones, cuando un empleado lleve un año o más en la organización, tenga una buena evaluación de desempeño, no tenga deudas con otras deudas con la organización, no tenga procesos disciplinarios al interior de la empresa. Ah, bueno, ya eso está cimentado en una política, entonces ya es más transparente para todos el quehacer de la gestión humana. Estos ejemplos se los pongo para que dimensionemos por qué es importante generar políticas en las organizaciones. ¿Sí? Acá aspectos que debe tener en cuenta una política y es la política general de la organización, sueldos, salarios, seguridad en el empleo, pagos y tiempo extra, higiene y seguridad en el trabajo, condiciones laborales, productividad, ruptura laboral, diseño de procesos, de puestos, perdón, procedimientos administrativos, reglamentos y disciplina, capacitación y desarrollo, reclutamiento, selección, contratación, inducción, evaluación de desempeño, promoción, permisos. Todo esto debe estar debidamente documentado en las políticas. Incentivos, compensaciones, despensa, prestaciones, bienestar social y desempeño. ¿Sí? Y cuando en esta parte sensible estamos en esa planeación, preguntarnos siempre que hay una requisición, por qué se necesita personal, tenemos los fondos y la financiación suficiente para cubrir esa requisición, saber conseguir lo que se quiere para operar en el presente y futuro es estratégico para la organización. Ya sabemos que es más fácil mantener y fidelizar los empleados que estar incurriendo todo el tiempo en selección y contratación y nuevas contrataciones, perdón, y establecer requerimientos básicos en cuantitativo, cuántas personas y cualitativo, qué clase de personas queremos para la organización. Todo esto va delimitando el hacer de la gestión humana, ¿sí? Hasta acá voy siendo clara para ustedes, ¿sí? Entonces, con base en este panorama, vamos a empezar a planear la entrega y a preparar la entrega de la semana entrante. Ustedes lo primero que deben hacer es identificar un puesto de trabajo en una empresa que conozcan. Van a determinar el perfil de esa persona a partir de una entrevista de incidentes críticos. Ya sabemos que la entrevista de incidentes críticos la creó McLellan para decir, venga, cómo se comporta o cuál es el desempeño óptimo de un empleado frente a un trabajo. Entonces, con base en el diseño de esa entrevista, en la indagación que van a hacer, ustedes van a diseñar el perfil. En el Excel hay un archivo en Excel que deben completar con el análisis que hagan. Entonces, un descriptivo de perfil y están las competencias técnicas, las competencias transversales de la organización, competencias profesionales, personales, está el nivel de relacionamiento dentro de la estructura organizacional de ese perfil, ¿sí? Cuando ustedes tengan todo ese rastreo, van a planear una entrevista por competencias. Ya sabemos que una competencia comprende el saber, el querer hacer y el saber hacer. Entonces, una entrevista por competencias
y van a hacer un ejercicio de simulación de esa entrevista, ¿sí? El ejercicio de simulación es entre ustedes, no con la persona del cargo propiamente. Para la persona del cargo simplemente es la entrevista por incidentes críticos para el diseño del perfil. Y ya cuando ustedes tengan ese perfil van a diseñar la entrevista por competencias como si fuesen a hacer un proceso de selección y van a simular el escenario de la entrevista o del proceso de selección a través de un video. Ese video lo van a subir a YouTube. ¿Sí? Sí, son 2 entrevistas. La primera entrevista con la de incidentes críticos para diseñar el perfil, ¿sí? Esa no la deben grabar, porque el resultado de esa entrevista va a ser el perfil que deben diseñar en el Excel, ¿sí? Y la segunda entrevista es la entrevista ya propiamente por competencia. Si ustedes fuesen a seleccionar un candidato propio para ese perfil sí, o el candidato más óptimo para ese perfil, ¿qué entrevista por competencias le harían? Entonces, básense en libros que hay en los libros que hay referenciados en los recursos para que diseñen y hagan la simulación. Sarita, pues no tiene que ser en YouTube. Esa es una alternativa para que sea fácil de subir y enviar solamente el link, porque a veces quedan videos muy pesados y no cargan. Pero lo importante es que puedan entregarlo a través de un video. ¿Sí? Listo. Puede ser cualquier otro medio. En la entrevista no deben estar los tres. ¿Sí? En la entrevista no deben estar los tres, pueden estar 2 personas, pero que se vea que verdaderamente trabajen los tres en la descripción y construcción del perfil y en la construcción de la entrevista, ¿sí? ¿Qué parte no les queda claro, Paola y Joana, para volver a explicar y ser más clara? Joana, Paola. Ok, la en primera entrevista la van a hacer al empleado que ustedes elijan de la organización o la empresa que elijan para mirar cuál es el desempeño óptimo para ese perfil, para diseñar el perfil. Por ejemplo, ustedes escogieron un vendedor de Sura, un vendedor de seguros de Sura. Van a diseñar una entrevista con base en el documento de incidentes críticos de McClellan y van a determinar entonces cuál es el perfil de ese vendedor, cuáles competencias lo llevan a tener un desempeño óptimo con base en lo que él les diga o esa persona les diga, ¿sí? Con base en esa entrevista diseñan el perfil. Entonces, teniendo ya una vez el perfil, si ustedes tuvieran que seleccionar otra persona para el mismo cargo, deben diseñar una entrevista por competencias, que ahí es donde nos vamos a basar en el libro o en el documento de Marta Ales, y van a simular un escenario de una entrevista que le harían a un posible candidato. Por ejemplo, la persona a la que ustedes entrevistaron por algún motivo renunció o la despidieron o hicieron un traslado, necesitan cubrir esa vacante. Entonces, ¿qué entrevista le harían a un nuevo candidato para cubrir esa vacante? Y esa entrevista debe ser por competencias una vez ya tengan diseñado el perfil. ¿Sí? Entonces, las 2 entregas serían el cuadro de Excel. Primero, es lo que primero deben diseñar, que es el perfil con base en incidentes críticos y el empleado que elijan de la organización que elijan. Y en la segunda entrega sería la simulación de la entrevista por competencias, como si ustedes fueran a hacer un proceso de selección para ese cargo. Listo, esos serían los 2 entregables para el miércoles. El cuadro de Excel y la simulación de la entrevista. Sí. Profe, yo tengo una duda. Profe, ¿me escucha? Sí, te A estoy veces no se escuchando. escucha. Listo. Es que habemos varios compañeros que de pronto no tenemos fácilmente acceso a una empresa, pero de pronto sí tenemos
digamos, los medios y los recursos para poder entrevistar a otras personas que son necesarios y que de pronto nos puedan como colaborar en esa parte. O hay otros compañeros que son empleados independientes pero no figuran como empresa. Ok, Si me hago siempre y entender, pues cuando, sí, se les puede sí hacer te entiendo. entrevista a esta clase de A veces personas. no es fácil de pronto ir a una empresa y encontrar a un empleado para hacerlo. Puede ser un amigo que pertenezca a otra empresa, pueden ser entre ustedes mismos, puede ser, ojalá no sea un cargo simulado. Ojalá no sea simulado porque hay que hacer una entrevista por incidentes críticos. Pero No, 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 no. si son tres integrantes, puede ser con uno que esté empleado actualmente y definir el perfil de él, de uno de ustedes. Y le hacen la entrevista y programan la entrevista por incidentes críticos a uno de ustedes tres. Sí, también sería válido. Lo importante es que entreguen un perfil muy bien descrito y una entrevista muy bien realizada. ¿Ok? ¿El video tiene un tiempo límite? No. Lo importante es que en el video se vea reflejada la entrevista por competencias con las dimensiones de una competencia, que ya las hemos hablado. ¿Sí? Profe, disculpe, buenas noches. Sí. Buenas Cuando, noches. cuando, no sé si es que me falta leer, pero cuando hablamos del perfil pues, con base en incidentes críticos, o sea, ¿qué hacemos referencia? Que no Ok, entiendo. excelente. Diana, el perfil por incidentes críticos es qué conductas o comportamientos hacen que una persona se desempeñe de manera exitosa en su puesto de trabajo. Por ejemplo, un comercial. ¿Cuál sería un perfil, una entrevista por incidentes críticos orientada a cómo hace su trabajo para hacer una relación con un nuevo cliente? ¿Qué estrategias usa? ¿Cómo lo aborda? ¿Cómo le presenta una cotización? ¿Cómo le presenta sus productos? ¿Qué habilidades considera usted que tiene para desempeñar con éxito su trabajo? Cuando logra cerrar una negociación, usted qué pasos sigue o qué conductas tiene hacia el cliente. Todo eso les ayuda a determinar cuáles son los comportamientos, las conductas de éxito frente al desempeño de ese cargo o ese puesto de trabajo. Y con base en eso, ya ustedes definen el perfil por competencias. Entonces, este vendedor les dijo, yo tengo que ser muy amable, tengo que ser puntual, tengo que mirar siempre a los ojos, tengo que hacer todo lo posible por convencer al cliente, tengo que escucharlo. Entonces ya eso al final ustedes lo van a traducir en 3 o 4 competencias cuando hagan el perfil. ¿Qué competencias serían? Comunicación efectiva, persuasión y negociación, por ejemplo, de acuerdo a sus incidentes críticos que les contó el, el empleado o el personaje en cuestión. ¿Sí? ¿Ya soy más clara, Diana? Sí, muchas gracias. Ujú. Ok, de todas maneras, léanse bien los textos de apoyo que les van a seguir dando luces para su trabajo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, Paola. Eh, ahorita hablaste un poquito sobre la entrevista, como somos tres, Ujú. entonces hablaste algo sobre la dinámica. ¿Me repites? Ok, puede ser una entrevista entre dos. Lo importante es que verdaderamente en el trabajo, en el diseño de la entrevista, en el rastreo del perfil, pues en la construcción del perfil, hayan participado los tres. Pero en el video perfectamente se pueden ver 2 personas y no hay ningún problema, porque a veces en la vida real, en los procesos de selección, solo hay 2 personas. A veces pueden haber tres, una observadora, otra protagonista o haciendo las preguntas y el entrevistado. Y el observador simplemente está mirando reacciones, comportamientos, ¿sí? También eso es válido en el proceso de selección. Profe, en el caso mío, que yo estoy con el compañero Pedro y él es de Barranquilla, Ujú. podemos salir uno de los dos en el video, pues buscando a quién entrevistar, pues podemos salir uno de los dos.
Pueden salir uno de los dos o pueden hacer una grabación por Zoom o por Skype y se entrevistan de manera virtual, porque también a veces en procesos de selección internacionales o entre ciudades es válido usar los medios virtuales. Entonces podríamos hacer una grabación en Zoom, el uno entrevista al otro y suben esa y es válido. Lo importante es que las preguntas estén bien orientadas a identificar, perdón, las competencias del perfil que ustedes describieron eh, anteriormente en el Excel. Listo, ¿Listo? profe. Ok. Una pregunta, profesora, Ujú. ya de eso esclarecí, es como buscar actividades para descubrir si esa persona tiene perfil, o sea, si es un vendedor, si tiene esa habilidad persuasiva. Perdón, es que tienes en el fondo, no sé, como alguien que está hablando también, entonces si puedes acercarte más al micrófono, te agradezco. Así, se escucha mejor. Un poco, acércate un poco más al micrófono tan amable. No, pues le escribo porque estoy afuera y se escucha mejor. Es un poco difícil sí escucharte, porque hay mucho ruido detrás de ti. Yo espero a que escribas la pregunta. Ah, ok, sí, Sarita, al principio de esta videoconferencia les dije, el fin de semana ya van a tener sus retroalimentaciones sobre el trabajo de aplicación. Esta semana le estuve dando prioridad a la calificación de los exámenes porque eh, digamos que sé que eso era lo que más les apremiaba, saber cómo les había ido en el parcial y como les contaba, tengo 85 estudiantes en este momento, entonces he ido depurando primero la calificación de parciales y ya luego terminar de revisar muy bien sus trabajos de aplicación para poderles hacer unas retroalimentaciones bien completas y sigan con la implementación hacia la construcción del modelo en la página web o en el blog o en el medio que hayan elegido. Entonces, de aquí al fin de semana ya tienen todos sus comentarios y devoluciones organizadas en el campus. Listo. Listo, profe, Listo, tranquila, Gracias, nosotros profe. también Anita. entendemos porque pues, cada uno trabajamos y hacemos actividades diferentes, entonces es Sí, no, entendible. está súper bien. Igual muy chévere que me van acosando también y vamos estando pendientes de todas las entregas. Eso da cuenta que ustedes van al día, están interesados, están pilosos, estamos aprendiendo. Me encanta que haya tan buena participación en las videoconferencias. Sí, en general hubo unos muy buenos resultados en el examen. Solo como 7 personas lo perdieron. Eso da cuenta pues de que están haciendo un proceso juicioso. Quienes lo perdieron no lo perdieron muy bajito, pero de todas maneras pónganse las pilas con los demás entregables y para que al final estemos muy bien preparados. Listo. Sí, profe, una. Bueno, chicos, em, es como hacer los ejercicios después de hacer el parfe. Sí, para saber si tienen dichas competencias, exacto. Son 12 preguntas, esa es la guía que tienen ahí. ¿Pueden hacer menos? Sí, es válido, siempre y cuando sean preguntas que verdaderamente estén orientadas a medir las competencias que hayan determinado en el perfil. ¿O pueden hacer más? También, ¿sí? Esta semana me decían, ¿podemos hacer otro perfil distinto? Sí, pueden hacer otro perfil distinto, siempre y cuando verdaderamente estemos mirando un perfil por competencias y una entrevista por competencias, que eso es lo más importante. Listo. Ok. Bueno, chicos, les deseo una feliz noche. A veces me demoro un día o una tarde o una mañana para responderles, pero estoy resolviendo todo el tiempo sus dudas, inquietudes. Me pueden seguir escribiendo también al correo. Les deseo muchos éxitos con esta entrega y estén pendientes de las noticias que les seguiré publicando estos días. Listo. Listo, Una profe, feliz una. noche para todos. Hasta luego, feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao.